Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, nuevamente bienvenidos. La semana pasada estuvimos compartiendo María y yo y les dijimos que íbamos a continuar el tema pasado, el día de hoy, y vamos a seguir hablando acerca de nuestro nacimiento. Y bueno, pues para compartir con nosotros aquí está Marie nuevamente hablando de lo que rodea nuestro nacimiento, el momento de nuestro nacimiento, que así titulamos este tema, el momento de nuestro nacimiento. Y bueno, Marie, te saludo nuevamente, qué gusto, ¿cómo pasaste esta semana? Muy bien, Sonia, gracias a Dios. Muy bien, esperando este momento porque la verdad sí me gusta mucho el tema. Como que lo hemos trabajado mucho y las experiencias de sanación para mí misma, para mis gentes queridas, ha sido bien importante. Y ahorita yo estoy más emocionada todavía porque fíjate que en estos días voy a recibir a mi primera bisnieta. Wow. Entonces, bueno, he estado bien pendiente de todo lo que la rodea y toda la cosa. Y bueno, ya ves que tú como abuela, pues no puedes intervenir mucho, pero bueno, dentro de lo que cabe, he podido decir cualquier cosa. Pero estoy muy emocionada y sé que es una criatura recibida con todo el amor del mundo y por lo menos esos traumas no los va a tener de no haber sido llegado en momento adecuado, porque sí llegó en momento adecuado y está muy esperada. Pero el momento del nacimiento, como hablábamos hace 8 días, es un momento crucial en la vida del ser humano. Es como dice la Academia Americana de Psicología, el momento más traumático en la vida humana. Y bueno, además de todo, de lo que es natural, pues lo hemos venido rodeando de una serie de cosas que lo hacen más traumático. Con el fin de tener más limpieza, más garantías de la presencia de todo lo que se necesite en un caso de difícil, poder intervenir y demás. Bueno, hemos rodeado a la criatura de tantas cosas que la alejamos de los papás por bastante tiempo. Y eso pues es muy importante. Lo primero es que, bueno, vamos a ver si la criatura nació por parto natural o nació por cesárea. ¿Te acuerdas que fuimos a un curso que se llamaba Nacimiento Humanizado, Así en es. el que vino un doctor francés, Michel Audent, en el que hablaba de la cantidad impresionante de cesáreas y que México era uno de los lugares en donde más se usaba la cesárea? Y se utiliza por varias razones. Unas cuando es necesario, pero otras por una cosa bien triste, que es que los seguros pagan el parto por cesárea y no pagan el parto natural. Entonces, muchas mamás, pues, que no tienen dinero para pagar el hospital y todos esos gastos excesivos, pues escogen que la criatura nazca por cesárea. Y otro porque consideran que es mucho más fácil y inclusive hay mamás que tienen miedo del dolor del parto y programan su cesárea pensando que así no les va a doler, pues les duele igual o más porque luego las secuelas quedan por mucho más tiempo. Así es, María. Y fíjate que, bueno, lo que yo sé últimamente con, con los nietos de mis amigas, no tanto con mis nietos, porque bueno, mis 4 nietos nacieron por parto, pero sí parece ser que los seguros médicos ya tienen una cuota determinada para parto y bueno, también una cuota para cesáreas y una cuota mayor para cesárea, pero bueno, tampoco cubren todos los honorarios médicos, ahora sí que del médico, ¿verdad? Pero
Sí, el chiste es que muchos años se ha utilizado la cesárea con fines o lucrativos por parte de los doctores o porque las mamás quieren, como decías bien, evitar el dolor o porque quieren que nazca en determinada fecha. A mí me tocó, María, absurdos tan grandes escuchar de mamás que decían que querían que su hijo fuera, no sé mucho las fechas de los signos zodiacales, pero por decir, me acuerdo del que sigue del mío, yo soy Aries y bueno, luego viene Tauro, ¿no? Entonces que si querían Aries, pues adelantar la cesárea, si querían Tauro, pues a ver si es chicle y pega y llegan a Tauro, pero si no, pues que sea Aries, o sea, cosas tan absurdas como O esa. porque el médico se va de vacaciones y Ujú, quiere dejar sus partos terminados, sus cesáreas terminadas. claro. Entonces, no es que estemos en contra de la cesárea, amigos, no, para nada. Creo que la cesárea ha salvado muchas Muchísimo. vidas, tanto de la madre como de los hijos, de los bebés. Ha evitado, ¿sí? Problemas como mucho como la parálisis cerebral que se da en el momento del nacimiento porque el bebé por alguna razón se queda sin el suficiente oxígeno u otro tipo de padecimientos que son originados por un parto muy difícil y muy complicado. ¿No? No estamos en contra de las cesáreas cuando son necesarias. Y de hecho, Sonia, hemos visto que el niño que nace por cesárea necesaria la agradece. Se trabaja con él y todo, pero no tiene las consecuencias que tiene cuando es fuera de lugar, cuando no era Exacto. necesaria. El bebé lo sabe. Así es, María. Entonces, estamos hablando de todo aquello que interviene a la hora del nacimiento, alrededor de nuestro nacimiento, que no es natural, es decir, que no estaba hace muchos años eh, rondando el nacimiento. Y bueno, antes de seguir con esto, me gustaría invitarlos a ustedes, como siempre, a que hagan sus comentarios en el chat, a que hagan sus preguntas y nos encantará leerlos y nos encantará resolver sus dudas, pero también nos encantará escuchar sus testimonios, ¿no? Entonces, a ver, de lo que estamos hablando es de todo aquello que, como decía bien Marie, más o menos a principios del siglo pasado, 1920-30, los médicos implementaron para una mayor seguridad de la mujer y del bebé. Entonces, los bebés empezaron a nacer, no todos, pero sí en las ciudades, empezaron a nacer en hospitales, en clínicas, en sanatorios y ya no en casas, como se había, pues como habían nacido nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, pues todas las generaciones, ¿no? Y con el objetivo, tampoco vamos contra los médicos porque no quiero que esto se escuche de esta manera, lo hicieron con el objetivo de ayudar a la mujer, porque, pero como dice Marie, lo complicaron de repente más y fueron haciendo lo que eventualmente fuera más traumático, porque empezaron a hacer una serie de procedimientos que, bueno, estábamos ahorita mencionando la cesárea, pero también son los forceps, pero también es el uso de la oxitocina para inducir el parto y de la anestesia. Y los forceps, si bien las parteras también utilizaban eventualmente los forceps, pues los forceps se empezaron a hacer como de un uso muy común en los hospitales en aquellos entonces. Y esto, el problema de los forceps, que ya prácticamente no se aplican, ya prefieren irse desde antes a una cesárea y creo que es mejor. El mal uso de los forceps, pues sí hemos visto, ¿no, María? Que han ocasionado problemas en las personas. Sí, hay muchos niños con problemas visuales debidos al forceps. Y bueno, uno de los resultados de las consecuencias del uso de forceps es una rebeldía hacia la autoridad, porque llega una tenaza
y te aplasta la cabeza. Una tenaza manejada por un ser extraño al que tú no conoces y no sabes qué va a pasar ni qué te va a hacer. Entonces, cada vez que una autoridad quiere intervenir y darte alguna llamada de atención o lo que sea, tus señales de alarma inmediatamente se abren, se extienden y se ponen en alerta. ¿Por qué? Pues porque es algo fuera de lo normal. Y bueno, Así, produce así esa rebeldía hacia la autoridad. exactamente, María. Y precisamente estamos hablando de lo que rodea nuestro nacimiento, ¿no? Del modo como fue nuestro nacimiento, que se consideraba como algo normal y natural hasta hace unos pocos años y que hoy por hoy se dan cuenta, pues que no es tan natural ni que es tan normal que a un bebé lo jalen y lo saquen con riesgo de afectarlo neurológicamente. Mira, Mari, yo nada más quiero dar brevemente un testimonio que para mí ha sido más impactante en cuanto al uso de forceps, porque he trabajado con muchas personas que han tenido forceps, niños que han tenido forceps, que tienen, como dices tú, María, dos conductas opuestas, ¿no? Uno es completamente rebelde hacia la autoridad y la otra conducta es una persona sometida a la autoridad. Y claro que entre estas dos puede balancearse, a lo mejor el papá es completamente sometido, pero contra el director de la escuela es completamente rebelde. No necesariamente tiene que ser o sometido o rebelde y no se mueve de ahí, Y ¿no? eso es O sea, porque se somete porque considera que en un momento dado lo salvó. exacto, exacto. Pero fíjate que este testimonio que yo voy a dar es de una mujer que tomó hace muchos años un taller introductorio en Puebla y lo digo abiertamente que fue en Puebla porque ella le envió una carta a una persona hablando de su testimonial, ¿no? Y ella resulta que toda su vida había padecido migraña, había ido con neurólogos, con la medicina alternativa, o sea, toda clase de médicos, medicamentos muy fuertes y todo. Y una tía le había insistido mucho que tomara el taller. Y ella se rehusaba, ella decía que no y que no y que no y que no. El caso es que esta tía no vivía aquí en México, ella se va al país de donde ella venía, pero a esta otra persona que nos invita a dar el taller, le deja pagado el taller y le dice, por favor, estoy muy interesada en que mi sobrina tome este taller, yo te dejo pagado el taller y por favor, cuando haya otros talleres, invítala. Y así lo hizo. Pero esta mujer tomó el taller de trauma de nacimiento cuando su tía había muerto, es decir, le avisan en ese año que su tía había fallecido y ella sabía que la tía quería mucho que tomara ese taller. Entonces esta otra persona la invita al taller y ella va realmente, pues no convencida, ella va porque pues quería honrar y complacer a su tía que había muerto y que le había dejado pagado el taller. El caso es que ella trabaja el primer día en el taller, es un trabajo fuerte e importante, y al día siguiente ella reporta y dice que se sentía muy rara, muy rara, y decía, ¿por qué me siento rara? ¿Qué me pasa? No sé qué tengo. Y tratando de ver qué estaba sucediendo con ella, lo que se da cuenta es que ella no tiene dolor de cabeza, ya no le duele, ya no tiene migraña. Y entonces dice, no puedo creerlo, ¿qué pasó? Total que así transcurrieron los otros 2 días que restaban del taller y nosotros decíamos, ay, qué horror, a ver a qué hora le llegue el dolor de cabeza, ¿no? Nunca más le llegó el dolor de cabeza y nunca más volvió a presentar una migraña a raíz de trabajar con el taller.
porque ella luego nos comentó, no lo había dicho porque no lo consideraba importante, que ella había tenido un nacimiento muy complicado, se había atorado a la hora de salir y la habían sacado con forceps y la mamá le había dicho que la habían lastimado mucho porque su cabecita quedó muy lastimada y ahí quedó. Cuando hizo el trabajo, pues todo esto en las memorias corporales se resolvió y nunca más volvió a tener un dolor de cabeza porque escribió esta carta luego dando su testimonial acerca del trabajo. Entonces, pues, yo sí he visto cosas impresionantes cuando uno trabaja con esto o cuando uno toma conciencia, Marie, de esto. Las personas de forceps pueden ser muy rebeldes en todos los sentidos, necias, tercas, obcecadas, ¿no? Pero tiene una razón de ser, ¿no? Sí, te sientes invadida. Y lastiman. Unos forceps no bien puestos lastiman la cabecita, el cráneo del bebé, e incluso pueden lastimar el nervio ocular, incluso pueden lastimar el nervio Auditivo. auditivo. Actualmente prácticamente hay muy reducido número de forceps porque ya pues con los ultrasonidos y con todos los doctores evitan esto y prefieren practicar una cesárea cuando en algún momento dado piensan que la salida está muy estrecha para el bebé, ¿no? Fíjate que otra de las intervenciones obstétricas que se empezó a practicar y que no se aplicaba a principios del siglo pasado, pues era el uso de las anestesias, ¿no, María? Así es. Primero era anestesia local, total, el famoso coctelito. Cuando yo nací era coctelito para mi mamá. Entonces, pues la mamá no sentía nada, pero entonces la lucha era sola del bebé. El bebé tenía que salir sin ayuda de la mamá todo el camino hacia afuera. Fíjate, María, que yo nací con coctelito. Sí. Y yo, cuando me platicaba mi mamá, pues que le habían puesto un coctelito, yo para empezar no sabía ni qué era eso del coctelito y no le daba ninguna importancia. Cuando yo hice también mi primer taller de trauma de nacimiento, me di cuenta que yo muchas veces me sentía en la vida que iba sola, que nadie me iba a poder ayudar, que yo tenía que hacer todo, que si no lo hacía todo Nadie yo, lo iba a hacer por ti. nadie lo iba a hacer, nadie lo iba a hacer, todo se iba a ir al traste y que es parte de desarrollar esta conducta codependiente que hablamos y que es el control, ¿no? Entonces yo así me vivía la vida, sintiendo, yo sola, yo tengo que hacerlo sola, nadie está para mí, nadie me va a ayudar. Y si no hago mi mejor esfuerzo, pues todo se va a ir a la goma, ¿no? Cuando yo hice el taller y yo hablé con mi mamá acerca de cómo había sido mi nacimiento y demás. Yo me di cuenta que ahí se habían generado todas estas conductas, porque efectivamente mi mamá se durmió, no supo cuando yo nací ni qué fui, sin niño, sin niña, y como le dije yo a mi mamá de broma, ni perro ni gato, ¿verdad? O sea, realmente no supiste, ¿no? Pues no, ella, a mí me llevaron pues, al Cunero, allí en un hospitalito chiquito, y hasta pasadas 36 horas, o no sé, no, 36 creo que estoy exagerando, pero sí, pasado un día, ya mi mamá me conoció, ¿no? Entonces, pues sí, la anestesia tiene que ver también con esta parte donde la madre tiene que ayudar, tiene que colaborar. Dijimos en el programa pasado que el que hacía el mayor trabajo era el bebé, y sí es cierto, pero la Pero madre sí, puede ayudar, puede colaborar, ¿no? Sobre todo a la hora de la expulsión, animarlo. de pujar, animarlo, hablarle, decirle, pues cuando la mamá está completamente dormida en la plancha, como fue el caso de mi mamá, Así es. pues ni enterada, ¿no? Entonces, a veces se vive la vida, yo ahí entendí.
después de trabajar mucho con mi parte codependiente, especialmente en el control, me di cuenta dónde se había generado. Porque mi sensación, y lo aprendí mucho en todos los talleres que nos dio William, era que estaba yo completamente debilitada por la anestesia, porque sí está comprobada que la anestesia le llega al bebé. Estaba yo completamente drogada por la anestesia, porque era una cantidad de anestesia muy grande, porque la ponen en relación al peso de la madre y no del bebé. Y que yo estaba Se completamente va drogada. principalmente a las piernas. Entonces, lo que Exacto, el niño empuja ya no le sirven. ya no le sirve. Fíjate qué indefensión. Y Ay, entonces yo supe que ahí la necesidad de controlar se convirtió en una necesidad de vida o de muerte, porque o nacía o controlaba o le echaba todas las ganas, o sea, todos mis esfuerzos, o si no, me iba a morir. Y así me vivía yo la vida, sin pedir ayuda. Yo podía con todo. Sí, pues yo podía con todo, pero muchas veces a costa de mi salud. así Entonces, pues sí, ya las anestesias son diferentes, ya se toma una mayor conciencia del uso de la anestesia. Yo lo vi perfectamente cuando nacieron mis nietos y ya está muy, muy estudiado que el bebé pierde fuerza con la anestesia para nacer. Entonces, desde luego, estas anestesias nuevas, que son las epidurales, pues son anestesias mucho más nobles, vamos a decir, para el bebé, ¿no? así es. Y bueno, otra de las intervenciones obstétricas, es decir, de aquello que rodea nuestro nacimiento, que lo ven como algo natural, pero que tampoco es natural, es la oxitocina. Ay, la famosa oxitocina, que la ponían sin ton ni son. A todo parto, vamos a provocar el parto, oxitocina. Y lo que nunca se daban cuenta es que el ritmo de que produce la oxitocina es totalmente diferente al ritmo natural del parto. Y entonces hay golpe entre un movimiento y el otro. Y entonces en lugar de ayudar, la oxitocina de verdad provoca una ansiedad muy grande. Así es, una de mis hijas nació con altos grados de oxitocina y ya está comprobado que la oxitocina disminuye el ritmo cardíaco del bebé. En muchos lugares está ya prohibido su uso. Actualmente yo veo que en las jóvenes ya no usan oxitocina o si la usan muy dosificada y lo que ponen son unas pastillas lo voy a decir lento porque siempre me hago bolas con la palabra, es prostaglandinas prostáticas y ponen esta pastilla vaginalmente para ayudar a cortar el cérvix que vaya provocándose lentamente la dilatación. Y es algo que no es invasivo para el bebé y que ayuda en un momento dado a la madre. ¿Sí? Pero esto es de lo último, no sé, de 10 años para acá, 12 años para acá que se está practicando, pero tiempos antes era el uso de inducir, como le llaman los médicos, inducir el parto, que quiere decir acelerar el parto, ¿no? Y bueno, muchas veces esto que estamos nombrando son uso de sustancias que son abusivas, tanto para la madre como para el bebé. Y yo entiendo que mucho se hace para ayudar a la madre, para ayudar al bebé, pero también para ayudar a los médicos y quitarse de muchos problemas y muchas broncas, ¿no? Entonces, lo que es el uso de oxitocina, la cesárea innecesaria, el exceso de anestesia, los forceps es un abuso que experimenta el bebé desde el momento de la llegada, ¿no? Y hablando de eso, a mí me gustaría invitar a los amigos a un taller que vamos a dar
inicia mañana jueves a las 7 de la noche, de 7 a 9. Van a ser 2 módulos, vamos a decir. Es el mismo taller libre del abuso, pero se va a dividir en 8 sesiones cada uno y inicia el día de mañana. Ahorita está apareciendo en pantalla todos los datos, el número de WhatsApp a donde se pueden inscribir, hablar, pedir informes y todo, porque la verdad es que tenemos abuso desde el vientre, madre, desde el momento en que no nos recibieron adecuadamente, desde que querían niño en vez de niña, o cuando nuestra madre intentó abortar o pensó en abortar, o cuando nuestro padre abusó de la madre, o cuando nuestro padre abandonó a la madre, o sea, O la tantas golpeó, conductas, cualquier cosa de esas. cualquier cosa de esas. Desde ahí podemos empezar a vivir experiencias de abuso desde el vientre. Entonces los invitamos a nuestro taller, que va a ser un taller muy interesante y muy sanador. Y bueno, aprovecho para volver a invitarlos al taller que anunciamos desde la semana pasada, que es el taller de impacto del nacimiento en tu vida, donde vamos a hablar mucho más detenidamente de todo esto, pero sí es importante que sepamos nosotros qué pasó, qué sabemos que pasó alrededor de nuestro nacimiento, lo que rodeó, porque son cosas que nos van a determinar en la vida, así como yo les estaba compartiendo de mi necesidad de controlar y que yo no sabía de dónde venía, y lo descubrí al darme cuenta que el uso de anestesia durante mi nacimiento pues había sido excesivo. ¿Por qué? Pues porque en esa época eso era lo que se usaba en los hospitales, ¿no? Oye, Sonia, y otra cosa que sucede en el nacimiento son todas esas intervenciones que le hacen al bebé. Una vez que el bebé nace, que terminó su tarea, que debería estar descansando y feliz de la vida, se lo llevan para estarle metiendo cosas por la nariz, para estarlo limpiando, para X cosa, pero fuera del ámbito de su madre. Ni siquiera lo puede ver, porque yo digo, si lo limpian aquí junto, bueno, todavía, pero no, se lo llevan a una placa de metal fría para pesarlo. Ay, no, de verdad que eso es muy cruel. Claro, María, es que es como si ahorita nosotros hiciéramos bueno, no habría forma de compararlo, ¿no? Pero como si hiciéramos un verdadero esfuerzo, un trabajo titánico que requirió de todas nuestras fuerzas emocionales, físicas, espirituales, mentales, y nos llegamos a un lugar donde nos maltratan de alguna manera, ¿no? Donde no nos dejan descansar, donde nos están de alguna manera acosando, ¿no? Así Y es. eso es lo que sucede, ¿no? Y muchas veces y los invito aquí, voy a hacer un paréntesis, a que escuchen un programa muy interesante, si no lo han escuchado, que lo hicieron Cristi Pulido y Alejandra Guzmán, hablando de los apegos y cómo ahí están hablando de la importancia de este primer vínculo que es con la madre al momento del nacimiento, y donde creamos este vínculo, esta relación con la madre. ¿Y qué sucede? Que exactamente en ese momento que se llama la hora sagrada, y que es donde deberíamos estar con nuestra madre, que nos abrazara, que nos apapachara, que nos dijera, ya estás aquí chiquito, ya estás aquí chiquita, lo hiciste muy bien, ya estamos juntos, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, yo siempre voy a estar para ti. O sea, esta hora que es sagrada, y no solo, María, por lo que nos pueda decir nuestra madre, sino porque está comprobado también desde la neurociencia y desde la bioquímica cerebral, que es en el momento donde la oxitocina natural de mi madre está a tope, y yo también traigo mi oxitocina al tope, porque el bebé genera mucha oxitocina.
Y la al momento de oxitocina nacer. es la hormona del amor. Así es. A mí me llamó mucho la atención oír a este ginecólogo francés, Michel Audin, hablar de que era la hormona del amor. Quiere decir que en ese momento del parto es el momento en que la oxitocina de ambos está al máximo. Y entonces ese es el momento del encuentro y te Exacto. lo quitan. Y te lo quitan. Todas y sobre todo, ya se está retomando, María, lo veo. Ya se está retomando el que le dejen a la mamá un ratito al bebé o que no lo tengan tanto tiempo separado, pero pues lamentable esta hora generalmente se pierde, aunque lo regresen en, no sé, 2 horas, 3 horas, pero pues esta hora se pierde. Y Y es el fíjate, momento de la mayor conexión neurológica del niño en toda su vida. en toda su vida, Marie, el nacimiento. Y entonces, aquí es como darnos cuenta, pues, ¿qué pasó ahí, no? Por ejemplo, con el vínculo, con el apego con mi madre. Una de las ventajas que yo veo de aquellos que nacen en las clínicas de salud de gobierno es que como no tienen personal, ya no Se tienen cuneros, no tienen cuneros, o sea, tienen 2, 3, 4 cunitas nada más, pues para alguna cuestión especial que se necesite, pero inmediatamente limpian a los niños, les hacen el taquito y ahí van con su mamá que los cuide porque no hay quien cuide a esos bebés. Y eso se me hace maravilloso, porque luego, a muy corto tiempo, el bebé puede estar en brazos de su mamá, ¿sí? Pero todas estas intervenciones obstétricas, de alguna manera, lastiman al bebé, a la mamá la violentan también y tiene impacto en la elaboración del vínculo y del apego. Por eso es bien importante preguntarnos, bueno, ¿cómo nací? ¿Cómo nací? ¿Qué pasó? ¿Por qué mi carácter es como es? Por ejemplo, los niños de cesárea, Mari, hablamos al principio y decíamos de esta parte que a veces la realizan sin ser necesaria, pero por ejemplo son personas a veces o muchas veces que no saben cómo hacer las cosas, sobre todo los de cesárea planeada. No iniciaron su trabajo, no hicieron un primer trabajo, lo hicieron por ellos. Dispusieron de la fecha, alguien determinó qué día y a qué hora fuiste a nacer. Entonces, son personas que o todo el tiempo están pidiendo ayuda y que su palabra recurrente es no puedo, no sé, ayúdame. O son personas que como ya se metieron en su vida en un momento tan importante, lo que dicen es, en mi vida nadie se mete. Yo no necesito ayuda de nadie. Y entonces están también en extremos. Son personas que no saben seguir procesos. no se lo saltan. Ujú. Porque eso fue lo que sucedió. De estar aquí, dentro del vientre de la madre, en 2 minutos, 5 minutos al máximo, ya estaban fuera del vientre de mamá sin ningún proceso. Si hubiéramos si hubiéramos sido diseñados para nacer por medio de una cesárea, pues yo creo que Diosito hubiera hecho, nos hubiera hecho a las mujeres como un cierre o algo, ¿no? Para poder salir. Y no, o sea, el proceso natural es el parto. Que se tengan que utilizar ciertas cosas, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero se restan muchas cosas a un bebé que nace por cesárea y eso no quiere decir que no las vaya a recuperar, claro que sí las va a recuperar, pero la mayor cantidad de conexiones neurológicas, madre, como tú dices, se hacen durante el proceso de nacimiento. Y pues bueno, como verán, cada una de estas intervenciones obstétricas tiene sus consecuencias, ¿sí? Las personas que fueron violentadas para nacer por oxitocina,
son personas que siempre están aceleradas, que están ansiosas, que son precipitadas, que no se pueden estar quietas, son personas impulsivas, son personas poco tolerantes, son personas muy reactivas en general, ¿no? Hablando de generalidades, recuerden que siempre estamos hablando de generalidades, no estamos diciendo que las cosas tengan que ser así, tal cual son. Pero en la experiencia de William Emerson, en nuestra experiencia, hemos visto que esto es una predominante en los niños. Y fíjate que María, bueno, ya terminando, pero es un dato que sí es interesante, es en Europa, realmente lo que se hace es, eh, los bebés nacen con parteros y parteras. Y la partería es una profesión, se estudia para ser partero. No, no es como las parteras que nosotros concebimos aquí en México, que son buenísimas, buenísimas para traer niños a la vida. Y por lo tanto, las mujeres van a ginecólogo cuando realmente la cosa se está complicando, ¿no? Entonces sí, van con el ginecólogo y probablemente se tengan que hacer una cesárea o algún tipo de cosa. Pero eh, al, al, ir con parteros, pues la mayoría de los partos pues, son partos, no son cesáreas. Y coincidentalmente, a diferencia de América Latina e incluso de Estados Unidos, donde también se practica bastante la cesárea, tienen el índice de déficit de atención e hiperactividad en los niños mucho menor que lo que tenemos en Estados Unidos y en América Latina. Y entonces, no es una relación comprobada, ni un protocolo como tal, pero sí nos habla de que tanto déficit de atención en la actualidad y tanta hiperactividad en la actualidad y tantas cosas en los niños puede deberse también a los altos niveles de cesárea, ¿no? Y entonces, pues bueno, de veras los invitamos a que se cuestionen qué pasó en el nacimiento de cada uno de ustedes, qué tipo de estas intervenciones tuvieron, eh, qué rodeó su nacimiento que puede seguir impactando hasta el día de hoy en su vida. Y bueno, pues los invitamos a estos talleres que vamos a tener. Y por supuesto, los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal, a que compartan estos videos que pueden ser de mucha utilidad a muchas personas y que además, bueno, si ustedes nos comparten, entonces cada vez que alguien busque algo relativo, por ejemplo, al nacimiento, pues puede ser que nos liguen, ¿no? Y que aprendan algo que puede ser muy enriquecedor de, de nuestra forma en que nacimos, cómo impacta en la vida de cada uno de nosotros, porque recuerden que parte muy importante es para nosotros es la sanación del ser humano, la sanación interior, y el nacimiento tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestra mente y tiene que ver con nuestro espíritu. Mari, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, pues que vengan al taller para enterarse de muchas más cosas, con más detalle. Y bueno, estuve encantada de estar contigo y de hacer que este conocimiento sea de mayor número de personas, porque de veras que es una riqueza. Es una riqueza, Mari, y lo hemos visto en muchas personas y lo hemos visto en nosotras mismas. Ujú. Ujú. Pues Y en gracias, Sonia. nuestros nietos, ¿verdad, María? Ajá, Y en nuestros hijos. Así es. así es. Pues amigos, muchas gracias nuevamente por estar presentes. Gracias por sus comentarios y los esperamos la semana que entra con otro tema. Y esperemos que pasen una muy, muy linda semana. Cuídense mucho y no me voy sin agradecer también a Alfredo que hace posible todo esto. Gracias, Marie, también a ti. Yo estuve feliz de compartir Gracias. contigo. Y
Amigos, un abrazo muy grande. Hasta pronto. Hasta pronto.